¿Se acuerdan que yo les dije hace un tiempo atrás de que tenía un conflicto con un texto de la Escritura? No tengo el conflicto, pero sigo admirado de lo que la palabra de Dios nos dice. Es decir, los chicos dicen de esta manera: me cayó la ficha. Pues bien, a mí me abrió un panorama que no lo tenía hasta ese momento. Ese texto que está en el boletín, que es de el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 10. Libro de Romanos, capítulo 5, versículo 10. El texto dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Yo creo que bien merece que contextualicemos y leamos desde el versículo 1 hasta el versículo 11 esta hermosa porción del apóstol Pablo hablándonos a través de la carta a los romanos. Conocidísimo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. La palabra que a mí me ha provocado toda esta revolución es precisamente la palabra reconciliación. La palabra reconciliación. Claro, creo que hemos aprendido muy rápido muchas cosas sobre la obra de Cristo, sobre la obra del Espíritu Santo y sobre la obra de Dios en nuestras vidas. Y claro, porque si nosotros nos vamos a este versículo tan fundamental: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, yo voy a anteponer mi persona. Yo me vi de golpe en una situación que me daba mucha tranquilidad y seguridad, sabiendo de que soy salvo, de que Dios obró en mi vida, de que Dios está permanentemente cubriéndome, acompañándome, protegiéndome. Y hubo un lapso de tiempo en el cual yo ahora recién reparo que no sé cómo fue para mi vida. Y creo que para la vida de todos nosotros. No sé cómo fue. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue esta cosa? Claro, yo me siento seguro, y todos nosotros, justificados. La palabra justificación es el acto soberano de Dios, y me van a permitir que los vaya diciendo a estas definiciones. La justificación es el acto soberano de Dios por el cual, por pura gracia y a base de su pacto, declara aceptos ante Él a quienes creen en su Hijo. En Jesús es justificado todo aquel que cree, dice la Biblia. En Jesús es justificado todo aquel
que cree. La justificación no consiste en que Dios haga piadosos a los impíos. No. Y luego los acepte, sino que declara aceptos ante Él a los impuros e injustos por la justicia imputada e impartida de Cristo, y así comienza a transformar toda la vida. Creo que fui claro, o lo repito, estamos todo bien. Es decir, dicho de otra manera, no es que nosotros pasamos a ser buenos muchachos cuando Él nos ha justificado. No, no. Seguimos siendo tan pecadores como lo éramos. Nada más de que la justicia de Dios se vio satisfecha, saciada en la obra sacrificial del Señor Jesucristo. Por eso estamos justificados, porque Cristo fue el que nos justificó delante del Padre. La justificación significa perdón, remisión y la no imputación de los pecados. Eso es justificación. Perdón, remisión, pago, y también no nos toma en cuenta Dios los pecados. Somos, como dice la ley, que Rodolfo sabe, inimputables. ¿Cierto? Así somos, porque la imputación la hizo el Señor Jesucristo. Y también que por gracia se le otorga al hombre el estado de hombre justo, propietario de todas las bendiciones prometidas al justo, y no serán tratados como pecadores, sino como justos. Esa es la obra de la justificación. ¿Nos damos cuenta qué es lo que Dios ha hecho con nosotros? Por eso es que nos sentimos tan tranquilos y tan bien, tan gozosos. Dios nos mira como justos. Es más, pone delante de nosotros todas las bendiciones que son para los justos. A nosotros, que todavía somos unos impíos. Pero como Cristo nos justificó, Dios a través de Cristo nos ve justos y hace de nosotros estas personas que son del agrado de Dios ante sus ojos. Justificados pues por la fe. La fe. ¿Cuántas cosas se dicen de la fe? Yo voy a tratar de ser lo más elemental posible para que podamos entender bien lo que es la fe. La fe es el instrumento por el cual nos apropiamos de Cristo y de su justicia. La fe es el instrumento por el cual nos apropiamos de Cristo y de esa justicia que Cristo hizo. La fe precede a nuestra justificación y es quien la ocasiona. La fe precede a la justificación. Es justo todo aquel que cree, ¿se acuerdan? En Jesús es justificado todo aquel que cree. Entonces, la fe en Jesús me lleva a que yo sea justificado. La fe es la decisiva confianza en la gracia y en la promesa de Dios. Confianza en su misericordia a través de Cristo. ¿Se acuerdan que muchas veces habíamos hablado respecto a esto de que la fe, del creer, que dijimos un ejemplo tan común? Yo creo que mañana voy a ir a Córdoba. Eso no es fe. Eso no es el creer de la fe que necesitamos para alcanzar la salvación. Eso es un deseo, un anhelo. Pero la fe que Dios utiliza para que nosotros entendamos la obra de Cristo es esta, es la decisiva confianza. No depende de nosotros, sino solamente de Dios. Es confianza en la gracia y en la promesa de Dios. El que cree será salvo. El que no cree
no es salvo. La fe es eso. Es la confianza en la misericordia a través de Cristo. Entonces vemos que la justificación y la fe son las obras maravillosas a través de las cuales nosotros podemos alcanzar la comunión con Dios y que son a través de Cristo. El texto que hemos leído recién continúa: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos entrada por la fe a esta gracia. ¿Qué es gracia? Yo tengo una simple definición que la utilizo siempre. Es el libre favor de Dios. Esa es la gracia. Libre favor de Dios. Es decir, Dios no está comprometido conmigo. No está comprometido con nadie. Él, porque Él quiere, derrama su gracia ante Él, aquellos que Él quiere. Dice Él en el Antiguo Testamento: tendré misericordia del que tendré misericordia. ¿Y quién puede avasallar esta declaración de nuestro Dios? La gracia es el libre favor de Dios. Es una decisión libre de Dios en cuanto a nosotros en Cristo, que surge de su carácter misericordioso. Por lo tanto, no tenemos la capacidad de ganar su gracia o su favor. Por más que hagamos lo que queramos, no tenemos capacidad para doblegarle la voluntad a Dios de que tenga gracia para nosotros. Él lo hace de su libre voluntad. Tampoco quiere decir que la gracia implica un débil y descuidado perdón de los pecados. No. Hay un costo altísimo por el cual nosotros podemos tener nuestros pecados perdonados. Y no es que Dios ha tenido una debilidad para con nosotros, no. Había una justicia que Dios demandaba, la cual debía ser satisfecha. Y allí fue, en la cruz. No es que Dios pasó por alto porque no los miró a los pecados. Pasó por alto porque estábamos escondidos en la cruz de Cristo, nosotros. El perdón fue efectuado por el juicio y condenación del inocente Hijo de Dios. Y su sacrificio voluntario, porque Cristo dijo: nadie me quita la vida, yo la pongo desde mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. La gracia de Dios hubiera sido imposible si Cristo no hubiera satisfecho la santidad de Dios. Hubiera sido imposible. Luego seguimos leyendo el texto. Vamos en el versículo 2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Qué es la esperanza? Tenemos esperanza. La Biblia dice que los muertos no tienen esperanza, pero los vivos sí tienen esperanza. La esperanza es confianza de que ocurra o se logre lo que se desea. El hombre que es justificado por Dios a través de la fe que le fue dada y que fue inmerso, cubierto por la gracia de Dios, ese tiene un deseo. ¿Cuál es el deseo? Yo creo que todos nosotros deseamos, fundamental y primitivamente, estar con Cristo, como dice Pablo, lo cual es muchísimo mejor. Todos anhelamos ver el rostro de Dios. Todos anhelamos llegar a la patria celestial, estar en el cielo, estar con Él. Esa es nuestra esperanza. Ahora, todo aquel que no fue justificado, que no creyó en Jesús,
y que la gracia de Dios no lo alcanzó, no tiene esperanza. Él no tiene confianza de que ocurra lo que nosotros confiamos de que va a ocurrir. Esa es la esperanza. La esperanza está ligada a la fe. Produce una grata confianza en Dios. La esperanza nos da paciencia en las tribulaciones. ¿Es verdad? ¿Es verdad? Tenemos muchas tribulaciones, pero tenemos siempre la esperanza de que Dios nos va a sacar de ellas. Dios está con nosotros y Él hará que se agote aquella tribulación. Nos da paciencia en las tribulaciones, nos da perseverancia en la oración. ¿Cuántas veces vamos al trono de la gracia con esperanza de que Él haga en nosotros aquello que tanto necesitamos y anhelamos? Tenemos esperanza de que Él nos lo va a dar. La esperanza estabiliza el alma midiéndola en la firmeza de Dios. Nos une, la esperanza nos une a la firmeza de Dios. Claro, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Lo decimos al texto, lo tenemos, pero cuando nuestra esperanza está fundida en la fe a Dios, verdaderamente nos sentimos unidos a la firmeza de Dios. Y la esperanza es generada por las promesas de Dios. Si Él no nos hubiera dado promesas, no tendríamos ninguna esperanza. No la tendríamos. Por eso es que decía yo que necesitaba irme a este contexto, porque eso es lo que vivimos nosotros. Es nuestra tranquilidad y nuestra seguridad absoluta, total, ahora. Pero créanme, capaz que a mí me cayó la ficha a último momento, como dicen los chicos, pero que me movió el piso este texto 5:10, sí, porque me habla de esa palabra reconciliación. Porque si fuimos enemigos, siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. ¿Qué es reconciliación? Amigarse, ¿cierto? Amigarse. Reconciliación es el cambio en las relaciones personales entre Dios y el hombre. Eso es reconciliación. Cambio de relaciones entre Dios y el hombre. Es restituir relaciones quebrantadas. ¿Qué pasó entre nosotros y Dios? Nosotros pecamos. Como Dios no acepta el pecado, porque Él es santo, y nosotros no tenemos santidad, fuimos echados. La ira de Dios permanece, porque Dios fue airado por nuestra acción. Permanece, pero hay algo que hace Dios, que es restituir esas relaciones que fueron quebrantadas por causa del pecado. Reconciliación es el restablecimiento de la amistad de Dios con el hombre. Y notemos esto. No estoy diciendo que es el restablecimiento de la amistad del hombre con Dios. No. Es el restablecimiento de la amistad de Dios con el hombre. Pues entre ambos reinaba la enemistad. Sí. Pablo lo dice acá. Si siendo enemigos, éramos enemigos de Dios. Estábamos verdaderamente enemistados con Dios. Y Dios obró reconciliación. La reconciliación también es la eliminación del profundo desacuerdo. Profundo desacuerdo. Nosotros estábamos condenados. Dios no nos aceptaba. Queremos algo más
terrible en profundidad de desacuerdo que ese? Y Dios restablece, reconcilia. Ahora, la única vía de reconciliación, la única vía que hace posible la reconciliación de Dios con nosotros es la muerte de Cristo. Es la única. La vía de reconciliación es Cristo. No hay otra forma. La reconciliación reemplaza un estado de enemistad y de alejamiento por uno de paz y comunión. Sí. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Restablecida la paz. Todo esto, todo proviene de Dios. Todo proviene de Dios. Pablo lo afirma cuando le escribe la segunda carta a los Corintios. Buscamos, segunda de Corintios capítulo 5 también, versículo 18. Segunda Corintios 5, 18. Estamos hablando de la reconciliación. Dice, todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Todo lo hace Dios. Todo proviene de Él. Por eso dije, no es que nosotros nos reconciliamos con Dios. Dios nos reconcilia consigo. Dios nos reconcilia consigo. Somos reconciliados por la muerte de Cristo y justificados por su sangre. Dios es quien nos reconcilia con Él y no nosotros con Él. El versículo 19 del capítulo que acabamos de leer en 2 Corintios 5, versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros el ministerio de la reconciliación. ¿Saben de qué? ¿Cuál es el punto que a mí me hizo temblar? Es este. El creyente no siempre vivió para Cristo. Creyente. Empezó a hacerlo cuando el Espíritu Santo lo convenció de pecado. Y cuando por la gracia fue llevado a ver al Salvador que hacía en la cruz la propiciación por la culpa de los hombres. Desde el momento de su nacimiento celestial empieza a vivir para Cristo. Dije recién la propiciación, donde Cristo hacía en la cruz la propiciación. La propiciación es la acción de apagar la ira de Dios mediante la ofrenda de su vida. Eso es la propiciación. Cristo apagó la ira de Dios. Ahora, dice este versículo que nosotros, siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios. ¿En qué momento fuimos reconciliados? Cuando Cristo murió en la cruz. No cuando nosotros nos convertimos. No. Fuimos reconciliados cuando Cristo murió en la cruz. Esto me permite a mí llevar adelante mucho de lo que es la enseñanza escritural respecto a la elección, respecto a la predestinación y respecto a la gracia de Dios. Dice Pablo, éramos enemigos, ya fuimos reconciliados. Dice la doctrina de la elección, antes de la fundación del mundo fuimos escogidos. Tenemos abundante bibliografía, mejor dicho, literatura bíblica, Efesios, Corintios, Gálatas, etcétera, para leer de todo esto. Pero saben que a mí lo que me impactó fue ese periodo de tiempo
Yo fui reconciliado con Dios cuando Cristo murió en la cruz hace 2000 y pico de años atrás. Y yo nací hace unos 66 años. Y cuando yo nací, mi reconciliación o la reconciliación de Dios conmigo estaba hecha. Estaba hecha. Porque Dios no me reconcilió consigo cuando yo creí. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, obra la reconciliación de cada uno de nosotros. Y permítanme, lo voy a decir en forma personal, 66 años, yo me convertí a Cristo a los 31 años, pero yo hasta los 31 años ya estaba reconciliado con Dios, porque Dios obró la reconciliación en Cristo. Y ese periodo de tiempo es el que les dije que hizo mover los cimientos de mi vida. ¿Cómo fueron? ¿Qué pasó? ¿Cómo me guardó? Me admira. ¿Cómo nos guarda? ¿Cómo nos estuvo cuidando, protegiendo, llevando consigo hasta aquel momento, cuando era el tiempo indicado por Él para que fuésemos nosotros salvos? Porque el versículo 10 dice: si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. La salvación es obra de Cristo cuando Él resucita. Es decir, nosotros tenemos aquí algo verdaderamente muy complejo. Muy complejo. Hablaba con un hermano que me decía: mientras más estudias, menos conoces, menos sabes. Y es una verdad, porque los misterios de las cosas que Dios tiene son tan profundos, tan inmensos, que es muy difícil llegar a entender las cosas de Dios. Ahora, claro, yo tengo algunos textos en la Escritura que me hacen entender de que Él, Dios, durante ese periodo que yo estaba reconciliado y que no conocía a Cristo, Él cuidaba de mí. Miren lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 13 del Evangelio de Juan. Tengo una Biblia tan nueva que... capítulo 13 del Evangelio de Juan, versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Como había amado a los suyos, propiedad, señorío. Nosotros somos hijos de Dios por el pacto de Dios, por la promesa de Dios y por la acción de Cristo en la cruz. El capítulo 17 del Evangelio de Juan, que es la oración más conocida del Señor Jesucristo, en el versículo 12 dice el Señor Jesucristo, cuando le dice al Padre, orando: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. A los que me diste, yo los guardé. Cuando Dios obra en su predestinación y en su elección, estamos en el conocimiento cabal
del Señor Jesucristo. Él dice, a los que me diste yo los guardé. Literalmente, aparentemente, estaría hablando de los 12 discípulos, de los 11 discípulos. Pero no nos olvidemos que esta oración tiene un camino larguísimo que recorre, porque habla de cada uno de nosotros también. Habla de cada uno de nosotros. Nosotros ya pertenecemos a Cristo. ¿Y cuando fuimos reconciliados por la muerte de Cristo, ya que pertenecemos nosotros? Romanos, conocidísimo texto entre todos nosotros, Romanos 8, versículos 29 y 30, dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Sinceramente, yo todavía no era salvo. Ninguno de nosotros era salvo. Pero ya estábamos reconciliados con Dios. Ya Dios tiene un cuidado especial. Por eso hablamos de gracia universal y de la gracia de salvación que Dios tiene. Este versículo dice, a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El verso 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. A mí, sinceramente, me maravilla, me sorprende, me conmueve que yo haya estado en ese periodo de tiempo cuidado así como estoy cuidado ahora por Dios. Siendo enemigo de Él, fui reconciliado. Y Dios tuvo cuidados para conmigo. Hasta que mi salvación fue efectuada y efectiva, Él tuvo cuidado de mí. El mismo libro de Romanos en el capítulo 1, versículos 5 y 6. ¿Y por quién recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor a su nombre? Entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Filipenses 1:6. Después de Efesios sigue Filipenses. Capítulo 1, versículo 6. Voy a leer desde el verso 3 para enlazar lo que viene diciendo el apóstol. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre, en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta hoy, hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cuándo comenzó la obra de Él? Desde la eternidad pasada. Ahí comenzó la obra, con la elección, con la predestinación. Ahí comenzó la obra. Y la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cuándo es el día de Jesucristo? Cuando Él venga por sus santos. Cuando Él recoja de los 4 puntos cardinales a todos aquellos que son salvos. Cuando ingresemos todos en su presencia.
Vamos al Evangelio de Juan nuevamente, por favor. Capítulo 10. Perdón que los haga andar por la Biblia. Es lindísimo andar por la Biblia. Juan capítulo 10, versículos 14 y 15. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Éramos ovejas de Él antes. Y Él pone su vida por nosotros que somos a las ovejas de Él. Porque Él dice, conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Efesios capítulo 1. Me quedan estos dos textos nada más. Y luego el debate que seguramente lo voy a tener con mis hermanos. Efesios capítulo 1. Versículos 4 y 5, conocidísimos por todos nosotros. Vamos por el 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Acá. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Es certero. Nos estuvo cuidando, guardando y protegiendo desde aquella eternidad pasada. Según nos escogió, dice el versículo 4, en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Tremendo, ¿no? Javier me hace ver lo que decía Marcos Witt, que Dios tiene las manos encadenadas, atadas. ¿Cómo nos tuvo Él? ¿Sabe lo que me hace pensar esto? Las veces que hemos rechazado a Dios y Él estaba cuidándonos, Él estaba protegiéndonos, Él estaba guardándonos. Las veces que lo ignoramos y no sabíamos nosotros que Él había hecho la reconciliación entre Él y nosotros. Pero siempre, como dice esta promesa, para que fuésemos santos y sin mancha, nos escogió Él y nos guardó, nos contuvo, nos tuvo. Y por último, vamos a leer el texto de Romanos capítulo 5, que estuvimos viendo, pero los versos 6 al 8, que lo hemos leído. Es bueno que lo recordemos. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Decíamos hace rato que la misericordia, la gracia de Dios no nos hace a nosotros buenos. Miren, éramos enemigos de Dios y Cristo murió por nosotros.
éramos despreciadores de su santidad y de su divinidad, y Él murió por nosotros. Como dice el texto del versículo 10, si siendo enemigos Él obró reconciliación, ¿cómo nos ama? Me quedaron en mi casa un cúmulo de textos hablando de lo que es la relación de Dios para con nosotros, antes y después de creer en Él. He considerado que estos eran los que más podían poner una claridad en lo que a nosotros respecta en cuanto a este texto. Créanme, hermanos, que aún hay cosas que no puedo entender. No puedo entender. Pero que me da gran satisfacción de saber de que nos tenía en sus manos. A pesar de ser enemigos, nosotros nos comportábamos como verdaderos hombres y mujeres rebeldes, que no obedecíamos lo que Dios había dispuesto para nosotros. Y sin embargo, estábamos reconciliados con Él. Por eso fue tan maravilloso. Claro, por eso dije al comienzo, si miramos el primer versículo del capítulo 5, ¿cómo nos vemos justificados? Nos vemos con fe, nos vemos inmersos en la gracia de Dios. Todo ocurrió así desde el momento que Cristo obró la salvación en nosotros. Y lo que a mí me impactó fue esto. A mí me impactó esto. En la cruz, Cristo obró la reconciliación de cada uno de nosotros con Dios. En la cruz. Dios es maravillosamente misericordioso y bueno. Dios es aquel que con aquel inmenso amor que no podemos entender. No podemos entender el amor de Dios porque Dios es amor. Y no podemos llegar a entender con nuestra mente finita a Dios. Más allá de las cosas que Él ha revelado y que nos ha revelado y que nos ha hecho entender, no podemos más entender lo que es Dios. Pero qué bueno que es saber. Cuando dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Hermanos, Dios nos bendiga y que nos haga crecer en la fe y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén.